Ya en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pueden sentarse. Aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, ¿verdad?, por medio de Jesús. Pero ¿por qué pareciera que no es así? ¿Qué es lo que pasa si Dios ya lo hizo, verdad? Fuimos llamados para bendición. Dice que fuimos llamados para bendición, no para ira. Que los planes de Dios para nosotros son de bienestar. Que no tendremos necesidad de ningún bien. ¿Qué más dice la Biblia? Hay muchas promesas bíblicas, hermanos, pero a veces nosotros, dice que en Cristo nosotros lo tenemos todo, ¿verdad? El que tiene a Cristo, dice, lo tiene todo, pero a veces vivimos nuestra vida como si no conociéramos a Jesús. Y el problema de todo eso es la desobediencia. Aunque sabemos que debemos obedecer, no lo hacemos. Aunque conocemos la palabra, no obedecemos a Dios. Dios nos llama, hermanos, a muchas cosas, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, cómo debemos tomar decisiones. Espiritualmente también el Señor nos enseña, ¿verdad?, qué hacer. Pero pareciera como si eso no lo conociéramos. Es terrible, porque deberíamos de vivir nosotros con las puertas del cielo abiertas, hermanos. Como dice Salmo 23:6, dice que el bien y la misericordia nos sigan, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida. Pero al final de ese versículo que dice: pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay personas que les cuesta venir a los atrios de la casa del Señor, como si fuera una obligación, no una bendición. Como si fuera, no sé, algo, ¿verdad?, que les pueda hacer daño, en lugar de que sea algo bueno. Dios, hermanos, nos invita a que estemos unidos y constantes, ¿verdad?, en la oración, y que nos veamos, ¿verdad?, como miembros unos de otros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Cada quien dice que es parte del cuerpo de Cristo, y pero a veces, ¿verdad?, no funciona así. Y hermanos, en la Biblia podemos ver nosotros ejemplos, ¿verdad?, de varones que fueron bendecidos por Dios,
y que al final, ¿verdad?, no supieron retener esa bendición. Podemos ver el caso de un varón, dice que sobresalía entre los demás, de buen tamaño y buen parecer, y que en ese momento el pueblo ya no quería jueces, él quería a un rey. Y hermanos, y el profeta les dice, bueno, pero sí saben lo que significa tener un rey. Les va a quitar tributo, ¿verdad?, sus hijas, hay muchas cosas, ¿verdad?, que va a hacer el rey, y ustedes van a tener que obedecer. Y si no, pues, dice, no importa, queremos un rey. Y entre ellos sobresalía Saúl, y escogieron a Saúl. ¿Escogió Dios a Saúl o fue el pueblo? Y hermanos, ¿y qué hizo Dios? Fíjense, Dios todavía concediéndole al pueblo, ¿verdad?, su petición. Dice que lo ungió Samuel. Bueno, úngelo. La unción significa la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y dice que vino el Espíritu Santo sobre Saúl y comenzó a profetizar. Dice, ¿cómo también profetiza? Se asombraron de que Saúl profetizara. Imagínense, hermanos, los privilegios. Siendo nadie, el Señor lo hizo rey. Estando en el anonimato, Dios lo ungió con su Santo Espíritu y le dio riquezas, privilegios que él no tenía. ¿Y qué hizo con todo eso? Lo desechó. Él quería sentirse poderoso, él quería sentir, ¿verdad?, que solamente su voluntad era la que se impartía más que la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, la insensatez de este hombre que mató a los sacerdotes de Dios. Entró al templo y mató a los sacerdotes. Ahora sí que ordenó que los mataran. Hizo holocausto él como si fuera un sacerdote. Imagínense todas las aberraciones que hizo este hombre por causa del poder, por causa de esa ira que traía en contra de David. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Dios le quitó su Santo Espíritu, ¿sí o no? Y dice que un demonio lo atormentaba. Lo que vino por la causa de la desobediencia. Le quitó los privilegios porque el Señor le quitó el reino y se lo dio a David. Y toda su gente murió, solamente uno quedó vivo. Y estaba paralítico, era Mefiboset, el hijo de Jonatán. Pero su casa ya no volvería a tener reinado, perdió todo. Y no solamente se dañó él, dañó a su descendencia, dañó a su familia. Y a veces nosotros con la desobediencia no solamente estamos dañándonos nosotros, sino que estamos dañando a otros. ¿Qué culpa tienen nosotros? Es terrible, hermanos. Saúl pierde la bendición por desobediencia. No puedes actuar tú sin la dirección de Dios. Saúl actuó sin la dirección de Dios. A pesar de que el profeta fue y le dijo lo que tenía que hacer, él no obedeció. La desobediencia tiene consecuencias, y esto es algo, ¿verdad?, que vemos a lo largo de toda la Biblia y en nuestras propias vidas. La desobediencia no es solo un acto aislado, es un camino que nos aleja de la bendición de Dios. Y hermanos, y no solamente hay en el aspecto físico, ¿verdad?, y material, hay consecuencias. Para mí las consecuencias más catastróficas para alguien que cree en Cristo es la consecuencia espiritual. Es lo más terrible. Es la consecuencia más devastadora, ¿verdad?
cuando te alejas de Dios. Cuando no seguimos los mandamientos de Dios, hermanos, estamos creando una barrera entre Dios y nosotros. A ver, ¿qué dice Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense. Dice, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A veces, hermanos, nos sentimos espiritualmente vacíos. No tenemos contentamiento, no tenemos gozo, no tenemos esa condición, hermanos, para buscar a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué parece que Dios está lejos de mi vida? Y muchas veces esa distancia espiritual es el resultado de la desobediencia. Y Dios no se ha ido, hermanos, somos nosotros los que nos hemos ido de Él. Nos hemos apartado porque hemos causado esa división con Él por causa de nuestra desobediencia. Hay consecuencias, hermanos, físicas, emocionales. Y la desobediencia también tiene secuelas, ¿verdad? En los versículos que hemos leído hoy, hermanos, vemos cómo la desobediencia afectaba el bienestar físico del pueblo. Y hoy nuestras malas decisiones también pueden afectarnos de muchas maneras. Tal vez no estemos lidiando con el pueblo de Israel, con maldiciones de los cultivos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nuestras decisiones equivocadas nos han traído problemas financieros? Lo que tú le niegas a Dios, el diablo te lo cobra con intereses. Uno de los aspectos que dice Malaquías, ¿verdad? Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Cuando tú obedeces a Dios, Dios reprende al diablo. Pero cuando tú no lo obedeces, el diablo te lo quita por otro lado. A veces tenemos problemas familiares, problemas de salud, estrés, ¿verdad? Remordimiento, confusión. Y todo esto puede ser el resultado de caminar lejos de la voluntad de Dios. ¿No hemos experimentado, hermanos, alguna vez la carga del pecado en nuestra propia vida? Consecuencias, ¿verdad? Con las relaciones con otras personas, que tenemos problemas con otros. Y no solo nuestras vidas son afectadas, también las vidas de que nos rodean. Cuando desobedecemos a Dios, nuestras relaciones sufren. El pecado nos separa de los demás y crea divisiones en nuestras familias, comunidad, amistades, congregación, etc. El pecado es lo que causa eso. Porque el pleito, los celos, la ira, las contiendas, las divisiones son causas, ¿verdad?, de que las personas andan en la carne. Porque cuando andas en el espíritu las cosas son diferentes. Hay amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántas veces nuestras malas decisiones han causado dolor a las personas que amamos? Dios nos llama a vivir en paz con los demás, pero cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del que Dios nos dice, estamos trayendo caos y sufrimiento a nuestras relaciones. En la Biblia podemos ver dos varones. Uno que tuvo 20 años el arca del pacto en su casa, y lo único que pudo lograr es la muerte de su hijo Asa. Y hay otro que tuvo solamente 3 meses el arca en su casa y fue bendecido por 5 generaciones y fue obedecedor. Uno obedeció y el otro no.
Uno adoró y el otro no. Hermanos, bendecir, adorar y obedecer a Dios debería de ser nuestro mayor deleite, nuestra prioridad, que vaya por encima, ¿verdad?, de tus intereses personales. Pero a veces nuestros intereses personales van por encima de la voluntad de Dios. Es más poderosa y es más fuerte, ¿verdad?, esa concepción que tenemos de la vida que lo que nos dice la palabra. Hermanos, a veces somos ingratos. Ahí en Génesis 25, versos 29 al 34, dice que hay un varón, ¿verdad?, que pues, nació con bendición, era hijo de Isaac, y era el primogénito, y se llamaba Esaú. Dice que ya por derecho él tenía la primogenitura, y la herencia que él tenía era 2/3, ¿verdad?, del total de la bendición de Isaac. ¿Y qué hizo este varón? Tuvo en poco la bendición de Dios. Tenía tanta hambre, hermanos, que no le importó vender su primogenitura por un plato de lentejas. A veces ese concepto que tiene Esaú es el concepto que tenemos nosotros de las cosas de Dios. Que tiene más valor un plato de lentejas que las bendiciones de Dios. A veces es nuestro concepto, ¿verdad? No un plato de lentejas, pero pueden ser otras cosas que nos están robando la bendición de Dios. La estamos cambiando, las cosas del mundo por las cosas espirituales. Y aunque uno vaya y les diga y les haga reflexionar, no les entra en la cabeza ni con cincel. Y se las puede repetir miles de veces y son oídos sordos a la palabra, como el corazón de Faraón. Y siguen viviendo con sus propios impulsos y sus propios deseos. Y viviendo una vida miserable, cuando no debería de ser así. Hermanos, queremos probar las cosas que nos ofrece el mundo y rechazamos lo que Dios ya nos dio. Porque dice que ya hemos sido bendecidos, dice, en los lugares celestiales. Y estamos rechazando lo que Dios nos dio por lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿O no? Debemos agradecer a Dios y dar testimonio, pero sobre todo valorar lo que Dios nos regala cada día en su infinita misericordia. Dice la Biblia que Él renueva sus misericordias. Cada mañana hay una oportunidad para que tú recapacites. Dios lo hace nuevo cada día. Él es fiel, aunque tú seas infiel. Dice la Biblia que su fidelidad es para siempre. Y al reflexionar, hermanos, sobre Génesis 25, ¿verdad?, surgen varias lecciones relevantes para nuestras vidas actuales. La historia de Rebeca y su lucha con la infertilidad nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos de dificultad. La oración de Isaac es un testimonio de cómo debemos buscar a Dios en nuestras necesidades y confiar en que Él tiene un plan para nosotros. La rivalidad entre Jacob y Esaú nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y la manera en que nuestras decisiones pueden impactar a quienes nos rodean. La venta de la primogenitura nos enseña sobre el valor de las cosas que a menudo damos por sentado y cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones a largo plazo. ¿De dónde vino el pueblo de Dios? Las 12 tribus. ¿Vino de Esaú? No. ¿De dónde vino? De Jacob. ¿En qué lugar quedó Esaú en la historia de las bendiciones de Dios?
Se puede decir que la descendencia de él fueron enemigos del pueblo de Israel. Hermanos, este pasaje nos desafía a considerar nuestras prioridades. ¿Valoramos lo espiritual sobre lo temporal? ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que es verdaderamente valioso por placeres momentáneos? La historia de Jacob y Esaú es un recordatorio de que nuestras elecciones, por insignificantes que parezcan, en el momento pueden definir no solo nuestras vidas, sino también nuestras generaciones. Y eso fue lo que hizo Esaú, eso fue lo que hizo Lot. Afectaron sus generaciones. Y hermanos, a veces, ¿verdad? Todo esto pasa cuando no pagamos el precio. Y una vez así le comenté a una hermana, dice, ya el precio lo pagó Jesús. No, Él pagó el precio por nuestros pecados. Sí, por nuestro dolor y por nuestras enfermedades, pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. Tenemos una responsabilidad, hermanos, espiritual con Jesucristo. ¿Y qué dice Santiago 1:8? Alguien que lo lea. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Doble ánimo. ¿Qué decía Elías en el monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O son de Dios o eres de Baal? Hermanos, cuando somos inconstantes y no nos esforzamos lo que debíamos, ese es el doble ánimo. Hoy queremos una cosa, ¿verdad? La anhelamos, se la pedimos a Dios. Yo, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y un montón de votos y promesas a Dios, ¿verdad? Y tú vas a hacer el mejor, pero no se ve eso que tú hablaste, que tú alguna vez dijiste, ¿verdad? En el transcurso del proceso nos cansamos y nos desviamos de otra manera. Y Santiago 1:8 nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra fe y nuestro compromiso con Dios en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Es fácil, hermanos, caer en la trampa de la duda y de la indecisión. Es fácil. Dice la Biblia, hermanos, que cuando venga la abominación desoladora, dice que muchos de los escogidos van a ser engañados. Aún conociendo la Biblia, aún sabiendo cuán se les predicó, se les enseñó, y así van a ser engañados. Y van a adorar a la bestia como a un dios. Van a ser manipulados. Tenemos un llamado a ser firmes en nuestra fe. Es más relevante que nunca, hermanos. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Dice los apóstoles, dice Jesús, que vamos a tener pruebas, aflicciones. No está exenta, ¿verdad? Y estas pruebas son fundamentalmente, hermanos, diseñadas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo saber que yo tengo fe en una prueba? Ahí se ve la fe, en las pruebas, ¿no? La inconstancia puede llevarnos a perder de vista los propósitos divinos y a experimentar una sensación de vacío espiritual. Y es vital, hermanos, recordar que nuestra fe debe de ser inquebrantable, basada en la confianza en Dios, basada en sus promesas.
Y cuando enfrentamos dificultades es el momento de aferrarnos más a la verdad de la palabra de Dios. Ahí está el momento de que puedes echar a andar tu fe. Ahí es el momento que puedes comprobar que las promesas de Dios son para ti. Ahí es el momento, hermanos, cuando te quebrantas, cuando te contristas y cuando acudes, ¿verdad?, a Dios de todo corazón. Tienes que mantener una postura firme y constante en medio de la tormenta. Por eso dice que aunque el enemigo venga como río, no temeré. Mi corazón está confiado, dice la Biblia. Como Job, a Job le quitaron todo menos su fe. Santiago 8 es un recordatorio poderoso de la importancia de tener una fe sólida y decidida. Y al examinar nuestras vidas podemos preguntarnos, ¿estamos siendo de doble ánimo? ¿O somos firmes en la fe que Dios nos ha dado? Y al buscar la estabilidad en Cristo, hermanos, ¿qué encontramos? Cuando buscas tu estabilidad en Cristo, encontramos paz, encontramos la dirección, hermanos, que tanto anhelamos, lo que nos permite vivir de manera coherente y fiel a los principios del Evangelio. Dice Mateo 5:41, dice: cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta parábola de la milla extra nos enseña a pagar un precio, a esforzarnos el doble, a cumplir con esfuerzo para lograr nuestros objetivos y lo que Dios nos demanda. Hay otra situación, hermanos, con la grey de Dios, y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto para liberarlos de la esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida, ¿sí o no? Eran 2 semanas de trayectoria, pero comenzaron a quejarse por comida, por agua, por todos los aspectos comenzaron a quejarse. Y la queja, hermanos, es falta de fe. La queja, hermanos, es que no estás cimentado espiritualmente. La queja es que aún no has muerto a tu vieja manera de ser. Sigue siendo esa persona, ¿verdad?, que aún no conocía a Cristo. Dice que Moisés mandó a 12 personas a espiar la tierra de Canaán. Pero hubo 10, ¿verdad?, que dieron un mal diagnóstico, lleno de quejas y falta de fe. Aquí hay gente que anda haciendo lo mismo, hablando mal de la iglesia, hablando mal, ¿verdad?, de muchas cosas del cristianismo, dando mal testimonio. Eso es lo mismo que pasó con los 10 espías. Estas 10 personas influenciaron a casi 2 millones de personas. Imagínense. Solamente hubo 2 que dieron un diagnóstico de acuerdo a la voluntad de Dios, era Josué y Caleb. ¿Y qué recibieron ellos, hermanos? Josué y Caleb fueron los únicos 2 de esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Y a Caleb se le dio lo que se le había prometido y lo tomó en autoridad. Y a Josué, hermanos, se le dio espíritu de sabiduría y fue ungido con el Espíritu de Dios. Un hombre valiente. Y eso es lo que recibe la gente, hermanos, que confía en Dios sobre todos los aspectos.
La Biblia nos enseña que la constante queja y murmuración puede traer o trae, bíblicamente y espiritualmente comprobado, que trae efectos destructivos. Esta gente de Israel se quejaba constantemente a pesar de las repetidas demostraciones de amor y fidelidad de Dios. ¿O no fue fiel Dios con ellos? Les dio agua en el desierto, les dio comida, los protegió del sol, los protegió del frío, les dio victoria sobre sus enemigos. ¿Qué más querían, hermanos? Pero traían un corazón no conforme a la voluntad de Dios. Era un corazón sin Dios. Esto generó la ira de Dios y posteriores consecuencias para el pueblo de Israel. Lo dice allá en Números 11:1 y Números 14:27 al 29. Además, en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús y los apóstoles nos orientan hacia una actitud de gratitud y alegría, incluso en medio de las pruebas. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Alguien que lo lea rápido. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice que debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, que no seamos ingratos. La persona ingrata es la que no le da gracias a Dios, ¿sí o no? Filipenses 2:14, ¿qué dice? Dice que debemos hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Cuando tú le sirves a Dios pero murmuras o discutes o te enojas, en lugar de serte de bendición, te es maldición. Mejor no lo hagas, que lo haga otro, porque es pecado. Servirle a Dios sin alegría o enojado es pecado. A Dios sírvele con gozo, sirve con alegría. Si no, mejor no lo hagas, porque hay alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Alguien que verdaderamente tenga fe. La falta de fe, hermanos, dice que no le agrada a Dios. Santiago 1, versos 5 al 7, ¿qué dicen? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que el que sea así, que va a recibir algo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué tantas oraciones sin respuesta? Por la falta de fe. Perdemos la bendición porque no le creemos lo suficientemente a Dios. Es hora de vivir como hijos de Dios, sin perder una sola promesa, sin perder una sola bendición, recibiendo todo lo que proviene de nuestro Padre. Si reflexionamos sobre lo que acabamos de leer, nos lleva a considerar la importancia de la humildad en nuestra vida espiritual. Reconocer que necesitamos sabiduría es un acto de humildad que nos acerca a Dios. En un mundo, ¿verdad?, que a menudo nos empuja a confiar en nuestra propia comprensión. Y este versículo nos recuerda que somos invitados, pero también a veces estamos limitados.
Dios nos ha invitado a comer de la mesa y andas. Y ni siquiera migajas estamos recibiendo. La verdadera sabiduría proviene de una relación íntima con Dios. Además, este pasaje también destaca la generosidad de Dios en tiempos de necesidad. Podemos ser tentados a dudar de su disposición para ayudarnos. Sin embargo, la promesa de que Dios da a todos abundantemente y sin reproche nos llena de confianza. Y esto nos anima a orar, a pedir con fe y a esperar la respuesta de Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabiendo, ¿verdad?, que Él está siempre dispuesto a darnos lo que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Dice Jesús: van a tener aflicciones, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, yo lo haré para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Finalmente, la sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar decisiones, sino que también transforma nuestro carácter al buscar la sabiduría de Dios. Nos alineamos, hermanos, más con su voluntad y aprendemos a ver las situaciones desde su perspectiva. Y esto nos lleva a una vida más plena y significativa, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras decisiones e interacciones diarias. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si la bendición enriquece, debe notarse en nuestra vida. No olvidemos que Dios nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y además añade en este pasaje que no hay tristeza dentro de la bendición. Es decir, que siempre son buenas y agradables para nuestra vida, pues Dios nos conoce y no nos va a dar algo con lo que no seamos felices. Yo quiero concluir con algunos textos bíblicos, ¿verdad? Dice Isaías 1:19. Fíjense lo que dice la Biblia cuando tú obedeces a Dios. Dice: si queréis y obedecéis, comeréis, dice, lo mejor de la tierra. ¿O no dice así? Alguien que lo lea en su versión, ¿qué dice? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Yo decía, bueno, ¿por qué Estados Unidos? Todos los mejores productos de los países vienen aquí y la gente come puros productos de primera. Y nosotros andamos comiendo terceras y segundas en los mercados. Las carnes y todo. Estados Unidos, hermanos, se fundó, eran 499 cristianos cuando se hizo la Constitución. Y ese país se fundó con cristianos. Hoy ha perdido ya Estados Unidos esa relación que tenía con Dios. Se retiró, ¿verdad?, la enseñanza de las escuelas y las oraciones. Y hoy Estados Unidos se ha perdido totalmente de eso, pero la bendición, hermanos, estaba ahí sobre ese país. Y podemos ver, ¿verdad?, países como Alemania, son países pequeños al lado de México. Y son países que conocen de Dios. Está Inglaterra, es una isla. Y están favorecidos porque ahí comenzó el cristianismo. En esos países. Tiatira es Inglaterra. ¿Se han escuchado en la Biblia que habla de Tiatira? Se empezó a propagar el cristianismo en esos lugares y esos lugares fueron bendecidos. ¿Por qué nuestro México, que es tan grande, lleno de recursos,
no podemos florecer y salir adelante por la desobediencia a Dios, por la idolatría. Dios se aparta, hermanos. Aunque tengas lo mucho, nunca vas a poder ser feliz sin la presencia de Dios en tu vida. Y dice aquí esta promesa que cuando tú, si quieres y obedeces, dice, comerás lo mejor de la tierra. Y eso es real, hermanos. Lo primero que Dios dice, ¿verdad? Que cuando tú obedeces, dice, bendeciré tu tierra. Porque la tierra fue maldita por causa de la desobediencia del hombre, ¿sí o no? Y cuando tú obedeces, ¿qué dice el Señor? Bendeciré tu tierra. Quita Dios la maldición. Y por eso esa corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba pagando con esa maldición. Hechos 5:32, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lee? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? A ver, con voz fuerte. A los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que no está llena del Espíritu Santo? Aquí lo dice. ¿No? Deuteronomio 11:27 y terminamos. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Es Deuteronomio 11:27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y ahí viene una lista, ¿verdad? De bendiciones. ¿Y qué dice el 28? La maldición si no oyereis a los mandamientos de Jehová vuestro Dios y apartaréis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos, y a veces estamos viviendo de esa manera. A veces vivimos sin bendición. Vivimos sin paz, vivimos preocupados y todavía así creemos que estamos bien con Dios. Todavía así creemos, ¿verdad?, que estamos cumpliendo con Dios. Cuando resulta que Dios no nos llamó para que estuviésemos así. Dice que Dios nos llamó ¿para qué? Para bendición y para vida eterna. Dios no te llamó para ira. Dice la Biblia que no vas a tener necesidad, dice, de ningún bien. Clama el justo, dice, y Dios lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere ayudarnos. El problema es de que nosotros no estamos en esa comunión con Él. No le estamos creyendo, no le estamos amando, ¿verdad? Así como un padre. No nos acordamos de Él. Vivimos nuestras vidas por vivirlas. A como nos viene la vivimos. Lo que se te presenta, enfrenta las cosas en tus propias decisiones y en tu manera concupiscente de ser. Tenemos que vivir la vida en armonía con Dios. Y el Señor va a acomodar nuestra vida de una manera
que puedas estar bien. Él dice que nos va a llevar por esa senda de justicia, ¿sí o no? Él es el que nos va a direccionar. Dice que Él se va a encargar hasta de tus enemigos. Dice que si buscas el reino de Dios, dice que Él va a traer la añadidura, que va a reprender al devorador, que aunque el enemigo venga como río, dice que no debes de temer. Aunque acampe contra ti el enemigo, tu corazón va a estar confiado. ¿De dónde viene esa confianza? ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa certeza? Porque tú mismo vas a percibir que Dios está a tu lado. Tú mismo vas a sentir, ¿verdad? Y a escuchar la presencia y la voz de Dios. El Espíritu Santo va a traer es como dice, mi copa está rebosando, ¿verdad? Ese rebosamiento en tu vida lo va a traer Dios en todos los aspectos y situaciones de tu vida, cuando verdaderamente nos propongamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dios va a traer lo que tú necesitas. No hay nada imposible para Dios. Lo que tú veas difícil, Dios lo va a cambiar. Es un Dios de milagros. Vamos a ponernos a pie. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Dice en la Biblia que tu palabra es viva y es eficaz, y que debemos atesorarla, Señor, escribirla en la tabla de nuestros corazones. Dice en Hebreos 11 que es imposible agradarte sin fe. La desobediencia, Señor, es consecuencia de falta de fe. La desobediencia es consecuencia, Dios, de que no hemos muerto, Señor, en nuestra vida anterior. La desobediencia es consecuencia, Padre, de nuestra condición carnal. De esa mente, Señor, que aún no ha sido liberada ni santificada. De un corazón que aún retiene, Señor, un sistema de creencias, Señor, o maldad e iniquidad. La Biblia dice, Señor, que tu palabra es la que nos limpia, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, toda justicia. Esa limpieza Dios necesita, Padre, comenzar ya en nosotros, a través de la obediencia. Dice que tú le vas a dar el Espíritu Santo, Dios, a los que te obedecen. Y a veces, Dios, nos estamos alejando cada día más y más de ti, Señor. No te buscamos, no queremos buscarte, Dios. Buscamos, Dios, lo temporal por lo eterno. Y se nos hace fácil creyendo que estamos bien, creyendo que no hay problema. Pero nuestras vidas gritan, Señor, que no es así. Nuestra alma, Dios, se percata, bendito Dios, de esa insuficiencia, de esa falta, Señor, de tu presencia. Perdona nuestra inconsistencia, nuestro doble ánimo. Perdona nuestro carácter, Señor, porque creemos que tenemos razón, Dios, pero tu palabra dice que no tenemos la razón. Porque en tu presencia solamente hay plenitud de gozo, hay alegría, hay paz. Y no podemos hacer nada, Señor, ni con queja, ni con murmuración. Porque en ti solamente hay gozo y paz, amor, bendito Dios, paciencia. Te rogamos, Dios, que nos ayudes, Padre, a obtener los frutos de tu Santo Espíritu. Pero eso viene a través de la obediencia. Nuestra vida puede sanar, Dios. Nuestra mente puede sanar. Las heridas pueden sanar. Tú vas a restaurar, Dios, hasta
última célula, Señor, de nuestro ser, nuestros huesos, nuestros músculos, Dios, todo nuestro sistema, Padre, delante de ti, Señor, dice que hay plenitud en tu presencia. Y el que te tiene a ti, Señor, lo tiene todo. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro maestro, el que nos dirige, el que nos protege, el que nos sustenta, el que nos levanta, el que nos bendice. Tú eres, bendito Dios, el todo de nuestra existencia. Te pedimos perdón, Dios, porque no entendemos, aunque se hable la palabra, aún seguimos renuentes, aún seguimos rebeldes, Dios, como ese pueblo que se quedó en el desierto. Dios, queremos alcanzar, Señor, esa tierra prometida, esa vida que tú has preparado para nosotros, para los hijos, pueblo escogido, comprado a precio de sangre. Que no tengamos en poco, Señor, tu sacrificio y tu amor y fidelidad para con nosotros. Ayúdanos, Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.
Padre, bendice a mis hermanos, Dios. Despídenos en completa paz, Señor, no de tu presencia, sino de los unos con nosotros. Ve con el que va lejos, así como el que va cerca. Que tu paz, tu amor y tu perfecta comunión sea con todos. Padre, yo los cubro con tu sangre preciosa y levanto bandera de victoria sobre cada uno, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén y amén. Que Dios los bendiga.